El informativo Huaympirray presenta la campaña La Guajira es tu casa, una alianza entre la Red de Comunicaciones Wayuu Puchimahana, la Fuerza de Mujeres Wayuu, UNICEF y esta emisora para contar historias, acontecimientos y hechos que hacen noticia desde el pensar y sentir Wayuu. Bienvenidos. Amaya herde pichkana, yeyu walimuyu, ni wairmuyu, apa tangan Huaympirray sukaykatu, anaya shehaya. ¿Qué tal, hermanas y hermanos de la Nación Wayuu? Bienvenidos a la presente edición del informativo Huaympirray, en esta nueva versión de contar historias desde pensar y sentir Wayuu. Les saluda Mervis Daniel Fernández, Wayuu Ipuana, y me acompaña en la producción de este espacio informativo Sailín Fernández, Wayuu Hayariyu. Agradecemos a las emisoras aliadas que transmiten nuestros podcasts y a nuestros visitantes en Comunicaciones Wayuu en Facebook e Instagram y nuestro canal de SoundCloud Red Wayuu. Mamaya mermi tasa que empiezo kaikatu anita hahowaku en casa charat kasupna tu goma en Gaya Guajira. Huaympirray en nuestra América. Aratakar América. En nuestra Abya Yala. Goma en Papuna. ¿Qué hacen? Kasanain raka. ¿Qué dicen? Hamusu Putchi. Noticias del Sur. Aratakar Uchipuna. Y haciendo nuestro recorrido por el territorio, esta vez hacemos nuestra parada en los asentamientos informales habitados por nuestros hermanos venezolanos Wayuu retornados y población de acogida. Estos asentamientos donde la población migrante se encuentran sin los servicios básicos para vivir dignamente. La mayoría de las personas que viven en estos asentamientos informales son indígenas Wayuu retornados que vivían en la ciudad de Maracaibo del estado Zulia, Venezuela, y se instalaron en los municipios colombianos de Uribia, Maicao, Manaure y Riguacha. Según datos del Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos realizados por la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo entre septiembre y octubre de este año, el departamento de La Guajira llegaron 158.708 migrantes y quienes se reconocen como indígenas provenientes de Venezuela suman alrededor de 35.000 personas. Sin embargo, esta cifra puede ser mucho mayor porque algunos no se censaron por miedo o desconocimiento. Otros no han logrado realizar un proceso de registro e identificación, lo que dificulta el acceso al servicio de salud, educación y empleo. Escuchemos las historias reales desde los asentamientos para entender cómo está la población indígena migrante que se encuentran en La Guajira. Mi nombre es Luz Estrella Beli Fernández. Vivo en el asentamiento Antiguo Aeropuerto desde hace 3 años. En el asentamiento, desde que nosotros empezamos hasta el sol de ahora, estamos empezando desde cero, porque no tenemos una vivienda digna, no tenemos trabajo, no contamos con luz, no contamos con agua, no contamos con ningún servicio de los que tienen acá en el pueblo, nosotros no lo tenemos allá. Nosotros, estamos a la deriva. Tengo mi cédula venezolana, solamente es lo que tengo. El permiso no los han dado, sí hicimos el proceso, pero estamos esperando que nos los entreguen, posiblemente puede ser en enero que nos los entreguen. Mi nombre es Edra Portillo, yo vengo del antiguo aeropuerto, yo estoy viviendo allá en esa invasión, sobre las ayudas que otras partes puedan mostrar, ayudarnos a nosotros, puedan ver nuestras necesidades y puedan ayudarnos a través de las redes. ¿Y cuáles son esas necesidades? Falta de agua, falta de empleo de los inmigrantes, porque no le pagan como es debido, sino que le quieren pagar lo que ellos quieran. Entonces todos somos seres humanos y merecemos que sea todo por igual. Huaympirray. En este recorrido también encontramos algunas irregularidades por desconocimiento que está pasando con los migrantes indígenas venezolanos, sobre todo muchos que tienen doble identidad. Se trata de que en algún tiempo los políticos buscaban a los Wayuu venezolanos para cedularlos, pero con nombres diferentes. Y esta población
que actualmente ha retornado a Colombia no pueden tener vida legal con los documentos venezolanos y los documentos colombianos porque no coinciden los nombres. Hay una alta población de guayú retornados con este problema. Por ejemplo, sobre las nacionalidades, que las personas que tienen, dobles nacionalidades, no pueden tener por lo menos un nombre allá y otro nombre acá diferente. Si el guayú, por lo menos nosotros que somos guayú, así tenemos doble nacionalidad, pero tienen que ser los mismos nombres y no puede tener un nombre allá y otro acá, no. ¿Ustedes sabían eso? No lo sabía, no sabía que si era bien o era mal, pero ya sí sabemos que es un delito. Como por ejemplo lo de la doble identidad, desde que nosotros podemos hacer el registro de nuestros hijos con la cédula venezolana y ahora más con lo del permiso inmigratorio, de que podemos trabajar, tenemos derecho a la salud, ya con ese permiso, por ejemplo, ya tenemos derecho de ir al hospital a que nos presten los primeros auxilios, porque anteriormente nosotros no podíamos hacer eso, tenemos fiebre, pasamos por muchas cosas, teníamos que quedarnos ahí a un milagro de Dios porque nosotros no podíamos ir hasta allá. Si íbamos, nos pedían carnet, nos pedían IPS, pero como nosotros no tenemos eso, nos tocaba quedarnos allá. Con este mensaje contundente, la población guayú retornada señala que son capaces de seguir adelante, que apuestan por la convivencia y la paz en un territorio tricolor. Huaypirray. El programa de la Red de Comunicadores del Pueblo Guayú, Puchimájana. Naka wapoy pananiki na wayu kana no shi kana shi kan chaya maraka chaya kabima chaya carraca ya pana ya na kana achita kana spa pana tramaka asentamiento de la Maico ya la Urribia ya la Manaure Riwach wayu naino watasari de casamulia de la cacha no mai pahe anta ta si hona asdente mulia kaya munyaya shaka tu wakunya chikmo prayasti hana bo tu arataka namoi aga hutu yuana yanaya nakari en estunda ali hona la yo ya karo warrai muins chiru ho tu kari wasru de Naciones Unidas otamsi ya Colombia waime tu casa ayura ka ho spura danai tina kwai pana migrantikan. La campaña #La Guajira es tu casa, siguiendo con el acompañamiento en la formación e información, realizó foros sobre violencia basada en género acompañado de representantes de UNICEF y la Fuerza de Mujeres Guayú. Con una alta concurrencia se realizó en la ciudad de Riohacha el foro Cuidado del Ser, previniendo violencias basadas en género, organizado por la Fuerza de Mujeres Guayú y la Red de Comunicaciones Guayú en el marco de la campaña La Guajira es tu casa. El evento contó con representación de la Secretaría de Salud Departamental, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia UNICEF y el Fondo de las Naciones Unidas para las Poblaciones UNFPA. Los asistentes manifestaron su satisfacción y agradecimientos por los conocimientos adquiridos durante el foro. Bueno, mi nombre es Lilian González, vengo del Cerro La Teta. La experiencia que hoy tuvimos es recibir más conocimientos sobre la violencia y también a qué grupo debemos acudir, cuáles son los maltratos que se debe tener para poder buscar ayuda. Y aparte de eso tuve la oportunidad de ganarme un libro. Me imagino que ese libro debe tener más información en la cual voy a obtener. Mi nombre es Aidubis Jailin Morán Jusayú, vengo de la comunidad Macho. Bueno, me pareció muy bonita, socializamos acá en el foro en el día de hoy, hablamos sobre la violencia entre los niños y adolescentes, sobre las prevenciones que debemos tomar. Bueno, me llevo de aprendizaje que no debemos callar, debemos denunciar ante algún acoso psicológico, físico. Si vemos algún niño, algún menor de edad que haya o que esté pasando por alguna de estas situaciones, ayudarlo, tenderle la mano y principalmente denunciar. Bueno, buenos días, mi nombre es Jainer Martínez Igurán, soy de la comunidad Pasipamana.
vía Antigua Uribia, Maica Uribia. Bueno, los aportes muy interesantes que hubieron fueron dos personas que hablaron, o sea, buscaron la forma de socializar o de unir la información que se está dando de la violencia de género con la educación. ¿Cómo podría uno, por medio de las instituciones educativas, proyectar toda esta información importante para que cada niño lo vaya teniendo en cuenta desde temprana edad? Todas estas experiencias que uno obtiene, uno debe transmitirlas, uno debe de aplicarlas en la vida diaria, más cuando uno se caracteriza por ser sociable, uno se caracteriza por ser una persona bastante abierta, uno tiene que ir esparciendo toda la información que uno tenga. La forma de aplicarla sería, primero que todo, como crear una reunión o de forma virtual, vía Facebook, vía cualquier red de comunicación, esparcir toda la información que se obtuvo aquí, para que cada persona dentro de su hogar sepa cómo actuar o qué ruta tomar al momento de presentar uno de estos casos. El tema sobre violencia basada en género fue innovador para los asistentes. La violencia física hacia la mujer fue la más mencionada por los asistentes, resaltando la importancia de este tipo de actividades para el fortalecimiento de la familia en La Guajira. Para el informativo Huaympirray les informó Agnaela Fernández, Wayuu y Puana. Bueno, es importante también resaltar que la población migrante que vive en la frontera de Colombia, en los asentamientos informales de Uribia, de Maicao, Manaure y Río Hacha, muchos no han sido censados, no se han inscrito en el registro único de migrantes por desconocimiento. Hacemos el llamado para las personas que de alguna manera lideran los procesos en estos asentamientos, formalizar la estadía de estos hermanos en el RUM para que puedan tener acceso a los servicios que presta o brinda el Estado colombiano a los migrantes legalmente registrados. Huaympirray. Hemos escuchado historias que vuelan con Huaympirray y que las comunidades que nos escuchan sientan que son parte de esta historia y que La Guajira es tu casa. Es eso precisamente en que todas podamos entrar y tener ese diálogo de convivencia. Los invitamos a participar en la campaña #La Guajira es tu casa a través de Facebook e Instagram como Comunicaciones Wayuu, nuestro canal de SoundCloud y nuestro periódico Cacuaypuch. Nos pueden escribir y dejarnos sus comentarios al teléfono 321-568-4610. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por escucharnos y será hasta la próxima. El informativo Huaympirray Es una alianza entre comunicadores y medios indígenas para contar las luchas y los sueños de la gran nación Wayuu.